Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero pues que hayan pasado un bonito fin de semana y pues en unión de su familia. Vamos a dar inicio a una nueva semana de estudio con un nuevo tema muy interesante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué derechos? Porque es un conjunto, ¿verdad? Derecho es un conjunto de principios y normas inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas. Y humanos porque se refiere pues a todos nosotros como humanos. Entonces el tema de hoy es Declaración Universal de los Derechos Humanos desde la comprensión de su significado político. Comenzamos. Ya, vamos entonces a darle una definición en concreto de qué son los derechos humanos. Son los derechos que poseen todos los seres humanos por igual y que deben ser respetados mutuamente, independientemente del credo, raza, procedencia o sexo de los mismos. Es decir, que todos tenemos derechos. Todos los seres humanos tenemos derechos a ser respetados mutuamente, sea cual fuere su religión, su raza, procedencia o sexo de lo mismo. Los derechos humanos son la forma más evolucionada que el hombre conoce para dejar en claro la igualdad y la hermandad entre todos los individuos. Pues como dice aquí, que es la forma más evolucionada que el hombre conoce desde los tiempos muy antiguos, el hombre pues siempre ha tratado pues de buscar la igualdad entre la humanidad. Así lo tenemos, por ejemplo, que hombres en la historia, como tenemos a Ciro, el hombre que fue el primer hombre que dio a conocer la igualdad entre los hombres, instalando o mejor dicho, aboliendo la esclavitud. Bien, luego tenemos a otros hombres en la historia que con esta Declaración Universal también han tratado de lograr que no solamente el hombre debe de tener derecho en la política, sino también en lo social y en lo económico, sobre todo en igualdad entre los individuos. Sin embargo, las dictaduras en América Latina y diversas guerras ocurridas en diferentes puntos del planeta no dejaron incorporar plenamente la visión y el enfoque que proponían las Naciones Unidas al hacer esta proclama. Un ejemplo contundente es la persecución y tortura de grupos sociales puntuales que los gobiernos de facto o militares han hecho. Es decir, que no se ha dejado enfocar esta propuesta de las Naciones Unidas plenamente como debe de ser. Uno de esos casos, por ejemplo, tenemos las dictaduras en América Latina. Otros casos tenemos las guerras. A raíz de la declaración tenemos a Napoleón Bonaparte, que se quiso nombrar emperador del mundo, ¿verdad? Luego tenemos las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y así no han dejado incorporar plenamente lo que se propone, o sea, el enfoque que propone las Naciones Unidas. Los derechos humanos establecidos en tal obra suponen la igualdad de todos los individuos que forman la comunidad mundial de seres humanos. Esto supone que los subsiguientes derechos pertenecerán a todos y cada uno de sus miembros. Bien, entonces tenemos que una de las propuestas de los derechos humanos es la igualdad entre todos los individuos. Bien,
Después de este pequeñito análisis, vamos a ver un video que quiero que lo miren con atención porque van, de acuerdo a esto, a contestar unas preguntas. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos. Enséñales cómo se hace. Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas.
hay? Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Bien, alumnos, como verán la importancia de los derechos humanos. Ustedes pues ya han observado este video y de aquí pues van a tomar las preguntas que yo les haré en el siguiente deber que tienen. Aquí vemos el deber, son 4 preguntas, dice la primera, según su criterio, ¿qué son los derechos humanos? Segundo, ¿con qué revolución se inician los derechos humanos? Explique. Tercera pregunta, ¿quién fue Eleanor Roosevelt? Cuarta pregunta, ¿de qué otros derechos básicos se refiere? El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Pues Sin nos embargo, vemos más allá de las hasta la diferencias, próxima clase. Envíen su deber o de una vez lo hacen y lo ponen en su portafolio. Gracias.